Al hablar de ecología fetal, no solo nos referimos al crecimiento de un nuevo ser, sino al complejo estudio de la interacción entre el producto y su entorno desde la fecundación hasta el nacimiento. Como veremos, el desarrollo no solo depende de la genética, sino de un equilibrio dinámico entre el macroambiente, el mundo que rodea a la madre, el macroambiente, la fisiología propia de la mujer, y el microambiente, los factores intrínsecos y extrínsecos que rodean al embrión. El macroambiente. Este se define como el conjunto de factores externos que rodean a la madre durante el periodo gestacional. Tiene factores presentes en el entorno de la embarazada, tales como agentes físicos, como lo son la altura sobre el nivel del mar, radiaciones ionizantes e hipertermia. Agentes biológicos, como lo son virus, bacterias o protozoarios. Y agentes químicos, como el alcohol, cocaína, ácido valproico, ácido retinoico, etc. Su influencia se puede observar en el desarrollo normal o patológico del nuevo individuo. Al profundizar en los componentes del macroambiente, encontramos factores de riesgos presentes en el entorno de la embarazada. Varios autores han relacionado el lugar de nacimiento con el desarrollo de deficiencias en el sistema nervioso central, pues se encontró que cerca de 140 millones de personas viviendo a una altitud de más de 2.500 metros, se consideraba que a esta altura la saturación de oxígeno comenzaba a caer y se relacionaba con el riesgo de restricción del crecimiento fetal. La OMS, en 1975, relacionó el bajo peso de los recién nacidos con un menor tiempo de gestación y una restricción de crecimiento. Esto relacionado con la disminución de la presión parcial de oxígeno como consecuencia de una altura mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Finalmente, dentro del macroambiente, debemos analizar las alteraciones sociopolíticas. Aunque a veces se consideran ajenas a la biología, en medicina son determinantes críticos. Factores como el bajo nivel socioeconómico, la escolaridad limitada de los padres y la falta de acceso a servicios de salud de calidad crean un entorno de vulnerabilidad para el binomio madre-hijo. Por ejemplo, una madre sin acceso a una nutrición adecuada o a una suplementación oportuna con ácido fólico tiene un riesgo mayor de presentar defectos en el producto. Es por eso que debemos considerar importante que el embarazo juvenil afecta considerablemente los logros educativos y contribuye a frenar el desarrollo social, cultural y económico de la madre. Sin mencionar que algunos de los riesgos con los retrasos en la atención prenatal podrían ser retraso en reconocer los signos y síntomas de complicaciones durante el embarazo, retraso en la atención a la institución de salud y retraso en la atención de urgencias en la institución de salud. Pasando al macroambiente, nos referimos a las condiciones propias de la madre. Esto influye su estilo de vida y antecedentes maternos que se deben considerar son edad menor de 17 o mayor de 40 años, presentar preeclampsia en embarazos anteriores, hipertensión, diabetes previo gestacional, hemorragia en cualquier momento del embarazo, depresión o haber presentado enfermedades de transmisión sexual previas o durante el embarazo. Un macroambiente desfavorable es una de las principales causas de alteraciones en el crecimiento intrauterino. Cambios fisiológicos que ocurren en la mujer durante el embarazo. Aparato cardiovascular. El gasto cardíaco aumenta hasta un 50% para asegurar el flujo a la placenta. Notaremos una anemia fisiológica, ya que el volumen de plasma crece más rápido que la masa de eritrocitos. Pasando al sistema hematopoyético,
la madre experimenta uno de los cambios más fascinantes para proteger la vida del producto. El volumen sanguíneo total aumenta significativamente, pero no lo hace de forma equilibrada. El plasma, la parte líquida de la sangre, aumenta mucho más rápido que la masa de glóbulos rojos. Pero, ¿para qué sirve esto? Esta sangre más fluida reduce la viscosidad, facilitando que el corazón la bombee con menos esfuerzo hacia la placenta. Además, el cuerpo entra en un estado de hipercoagulabilidad. Es una adaptación evolutiva preventiva, lo que hace que el cuerpo aumente sus factores de coagulación para estar listos y evitar una hemorragia fetal durante el momento del parto. En el aparato respiratorio, el diafragma se eleva a unos 4 centímetros y el consumo de oxígeno aumenta un 20% para satisfacer las demandas metabólicas del feto. En el aparato urinario, el riñón trabaja más, aumenta el filtrado glomerular y la vejiga se comprime, lo que explica la frecuencia urinaria aumentada. En el aparato gastrointestinal, la progesterona relaja el músculo liso, lo que provoca una digestión más lenta, náuseas y el desplazamiento de órganos por el crecimiento del útero. Finalmente, el sistema musculoesquelético se adapta al cambio del centro de gravedad. La lordosis lumbar compensatoria y la relajación de las sínfisis púbicas son mecanismos esenciales para mantener el equilibrio y preparar el canal de parto. 2. Microambiente y mecanismo de los defectos al nacimiento. Para comenzar a entender el desarrollo directo del feto, hablemos de su microambiente. Este se divide en dos factores principales, los intrínsecos, que es básicamente la genética o genotipo propio del embrión, y los extrínsecos, que son todas las estructuras que lo rodean y le dan soporte vital. Entre estas estructuras extrínsecas encontramos el útero, la placenta, el cordón umbilical y membranas como el amnios. Es crucial entender que estas estructuras se diferencian desde muy temprano para nutrir y alojar al feto. Cualquier anomalía aquí, como la presencia de miomas en el útero o problemas en el funcionamiento de la placenta, como un desprendimiento, van a afectar directamente y en distintos grados de gravedad el desarrollo normal de nuestro paciente. Un elemento fundamental dentro de este microambiente es el líquido amniótico. A medida que avanza el embarazo, su volumen aumenta hasta llegar a unos 1000 mililitros. Y un dato muy interesante es que en el último trimestre la orina del feto es el principal aportador de este líquido. Sus funciones son vitales. Permite que el feto se mueva libremente, lo protege de golpes externos y de las propias contracciones uterinas, y mantiene su temperatura. Sin embargo, si este volumen baja a menos de 500 mililitros, ocurre lo que llamamos oligohidramnios. Esto es muy peligroso porque reduce el espacio de crecimiento, causando la secuencia de Potter y puede formar bandas amnióticas que actúan como ligas mecánicas, capaces de causar malformaciones o amputar extremidades. Por el contrario, un exceso de líquido o polihidramnios también es una señal de alarma de que el feto está sufriendo y el ambiente no es saludable. Ahora pasaremos a los defectos al nacimiento. Estos son patologías donde se altera la anatomía, la fisiología o el metabolismo del feto. De manera específica, las malformaciones congénitas son los defectos netamente estructurales que podemos observar al nacer, causados por fallas durante la formación de los órganos. Su origen es multifactorial. El 50% de los defectos congénitos son de manera desconocida y no son hereditarios. Un 25% ocurre por una mezcla de predisposición genética y factores ambientales. El 15% es de origen teratogénico, es decir, por exposición a sustancias o agentes durante el embarazo, y solo el 10% restante es estrictamente por causas genéticas. Durante la morfogénesis, que es el periodo donde los tejidos crecen y se diferencian, cualquier interferencia a nivel celular puede dar lugar a un defecto estructural. Estas alteraciones se agrupan principalmente en completas, incompletas, redundantes y aberrantes. En una alteración completa, la estructura simplemente no se desarrolla en lo absoluto. Por ejemplo, nacer sin riñones, conocido como agenesia renal, o sin extremidades, conocido como amelia. Por otro lado, en la alteración incompleta, la estructura sí empieza a formarse, pero su desarrollo es deficiente. Aquí entran casos como la microcefalia, por falta de crecimiento craneal, el paladar hendido porque los tejidos no se fusionaron bien, o la sindactilia, que es cuando los dedos nacen pegados por una separación incompleta. Para terminar mi parte, es fundamental comprender que no todos los defectos se producen mediante el mismo mecanismo. Existen 4 procesos de dismorfogénesis muy diferentes entre sí. Primero, tenemos la malformación, que es un defecto primario y temprano.
Aquí el órgano nunca se formó bien desde el inicio, por un problema intrínseco como cuando no se forma el globo ocular. Segundo, es la disrupción. Esto es trágico porque el tejido se había formado perfectamente normal, pero algo externo lo destruyó o lo amputó, como el caso de las bandas amnióticas. Tercero, es la deformación que ocurre cuando fuerzas mecánicas como la falta de líquido amniótico comprimen y deforman una parte del cuerpo que ya estaba bien formada. Y cuarto, es la displasia, que es un defecto de origen celular y genético. Aquí un tipo de tejido se organiza mal en todo el cuerpo, como sucede con los huesos en las displasias óseas o algunos tipos de enanismo que además suelen agravarse con los años. Buen día. Continuando con el tema, abordaremos la clasificación clínica de las malformaciones y su epidemiología. Es fundamental distinguir entre los defectos estructurales según su impacto funcional y los patrones de presentación sindrómica para establecer un pronóstico certero. Clínicamente, dividimos las anomalías en dos grandes grupos. Las mayores, aquellas que comprometen la viabilidad o función del neonato, requiriendo intervención quirúrgica, como la comunicación interventricular o la génesis renal, ¿no? Y las menores, estas tienen un impacto principalmente estético, como la clinodactilia o los apéndices preauriculares. Sin embargo, su relevancia diagnóstica es alta, ya que el hallazgo de 3 o más anomalías menores eleva significativamente la probabilidad de una malformación mayor interna no detectada. Y bueno, cuando un paciente presenta defectos múltiples, debemos identificar el patrón morfogenético. Tenemos una clasificación, la primera es el síndrome, que es un conjunto de anomalías con una etiología común. La asociación, que son defectos que coexisten con una frecuencia mayor a la del azar, pero sin una causa única identificada. La secuencia, un defecto primario que desencadena una cascada de eventos secundarios. Y pues en la imagen observamos la secuencia de Potter, donde el oligohidramnios derivado de una alteración renal genera la facies característica y deformaciones por compresión. Y por último el complejo, la afectación de estructuras de una misma región anatómica, generalmente por un insulto vascular temprano, como el complejo de Poland. Y bueno, por último, en el ámbito epidemiológico, la OMS reporta que entre el 3 y el 6% de los recién nacidos a nivel mundial presentan un defecto al nacimiento. En Latinoamérica, las patologías más prevalentes incluyen las fisuras labiopalatinas y el síndrome de Down. En México, la situación es crítica, ya que estas patologías representan la segunda causa de mortalidad infantil en menores de 1 año. Esto implica una enorme carga socioeconómica, lo que subraya la importancia de los programas de vigilancia epidemiológica y la prevención primaria con ácido fólico para reducir la incidencia de defectos del tubo neural. Concluyo enfatizando que el diagnóstico oportuno y la comprensión de estos patrones son herramientas clave en nuestra práctica clínica como futuros médicos. Bien, empezamos con la teratología. ¿Qué es? Para empezar, es la rama de la embriología y anatomía patológica que estudia la producción y clasificación de embriones malformados. De aquí se deriva el teratógeno. Esta es cualquier agente biológico, físico o químico capaz de causar anomalías estructurales o funcionales en el embrión o feto. Para esto, para considerar que una sustancia sea teratogénica, debemos de evaluarlo. Para esto, yo puse estas preguntas de cuándo, que es la edad gestacional en la que se presentó, cuánto, que es la dosis o exposición, quién, el genotipo ya sea materno y del feto, y cómo, que mayormente la mayoría de los teratógenos tienen la capacidad de cruzar la placenta. Y bueno, en esta imagen que es como una tipográfica, podemos ver cómo nuestro embrión se va desarrollando, pero también vemos cuáles son sus etapas, sus periodos más vulnerables. En esta parte, en esta línea rosa claro, se representa el periodo de la organogénesis. Si un teratógeno actúa aquí, causa una malformación mayor. Con el marrón oscuro vemos que los órganos ya están formados, pero están creciendo o madurando. Un daño aquí suele causar anomalías menores o defectos funcionales.
Bien, ahora por nuestras etapas, en la semana 1 y 2 no aparecen en las barras de colores porque rige la ley del todo o nada, o el embrión muere por el daño o se recupera totalmente sin malformaciones. En otro periodo de la semana 3 a la 9 es el momento de máximo peligro. Casi todos los órganos están en una fase de organogénesis y en el periodo fetal es de la 9ª semana al nacimiento y el riesgo de grandes defectos estructurales disminuye, pero continúa el desarrollo del sistema nervioso central, ojos y genitales externos. Bien, ahora vamos con otros aspectos que se deben de considerar. Tenemos la inocuidad materna, que es este agente puede ser inofensivo para la madre, pero devastador para el feto. La variabilidad de efectos, un solo agente puede causar múltiples defectos. Y la latencia, los efectos pueden no ser presenciables en el momento del nacimiento. Bien, ahora vamos con su clasificación. Vamos a tener extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son de causa materna. Entonces vamos a tener biológicos, que van a ser virus, bacterias, físicos, que van a ser radiaciones ionizantes, isótopos o radiactivos e hipertermia, fármacos como antibióticos, anticonvulsivos, hormonas sedantes, tranquilizantes, analgésicos, los geográficos, que va a ser hipoxia por altitud, y accidentales, que va a ser la hiperoxia. Y vamos a tener los intrínsecos, que son alteraciones cromosómicas del cigoto. También vamos a tener los mecanismos teratogénicos. Vamos a tener los metabolitos reactivos, que estos su principal daño va a ser en los ácidos nucleicos y proteínas, reparación del DNA, degradación preferencial de RNA y proteínas. También vamos a tener la alteración de los procesos celulares básicos, como la división celular, migración celular, transcripción, traducción, transporte iónico y pH intracelular. Y les coloqué esta tablita que vamos a tener nuestro agente y su función médica, al igual que su malformación. El antagonista de ácido fólico no va a ser la malformación de embriotoxicidad, que es un riesgo de aborto. La tetraciclina, que principalmente va a haber afectación en dientes y esqueleto. Corticoesteroides, que va a ser un defecto en el paladar y miembros. Los andrógenos, va a ser una masculinización de fetos femeninos. Fenitoína, va a provocar hendidura palatina. La vitamina A, defectos del tubo neural, corazón y miembros. Y talidonamina, que va a ser defectos en los miembros. Algunos ejemplos de teratógenos químicos en México: tenemos la exposición de etileglicol y metilcelosolvente en trabajadoras de la industria maquilladora en Tamaulipas, y estas dos sustancias son lipofílicas, lo que les va a permitir atravesar la placenta y la barrera hematocefálica con demasiada facilidad. Principales vías de exposición vamos a tener la respiratoria, cutánea y digestiva. Entonces, algunas malformaciones que se encontraron en los bebés de estas trabajadoras fueron alteraciones faciales, alteraciones oculares, otorrinolaringológicas, musculoesqueléticas, entre otras como las hipospodias, quistes ováricos o mamarios, trastornos menstruales y megacolon aganglionar. Bien, en cuanto a las malformaciones en hijos por derivados de la vitamina A, principalmente encontramos craniofaciales como microtía, micrognatia, fisura palatina, cardiopatías congénitas, malformaciones troncoconales, anomalías del arco aórtico,
ectopia tímica, alteraciones en el timo, malformaciones del tubo neural, lo que desemboca a hidrocefalias, hiposplasias cerebelosas, agénesis del vermis y microcefalia. Y también anomalías en las extremidades. También tenemos malformaciones reportadas por madres epilépticas, microcefalia, noftalmia, anomalías en reducción de miembros, paladar hendido, onfalocele, anotia o microtia, espina bífida, hipospodias y polidactilia. Y malformaciones por pacientes con rubiola congénita. Vamos a tener lesiones en huesos, defectos cardíacos, defectos del sistema nervioso central, endocrinopatías, desórdenes adrenales, diabetes mellitus, pubertad precoz, retraso en el crecimiento y deficiencia de hormona crecimiento.